Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecografía Básica. Disculpadme que en las últimas semanas he estado un poco ausente, he tenido mucho trabajo, pero aquí vamos con un episodio nuevo. En este episodio de hoy voy a hablaros sobre los artefactos. En muchas ocasiones pensamos que los artefactos son enemigos de la ecografía, pero todo lo contrario, son unos grandes aliados. Os voy a mostrar los artefactos básicos. Hay muchos, pero los principales que nos podemos encontrar. El primero de todos, artefacto de reverberación. El artefacto de reverberación se produce cuando dos o más estructuras altamente refractantes son paralelas entre sí y el haz de ultrasonido es perpendicular a estas estructuras. Mucho más claros, imaginaros las dos pleuras, pleura parietal y visceral, y son muy refractantes. Cuando hago la ecografía pulmonar me va a reflejar, y como en la parte posterior normalmente tenemos aire, va a hacer un artefacto de reverberación, como veis en la imagen, que se repite esa estructura de la pleura. El siguiente artefacto, imagen en espejo, es cuando se crea por el reflejo de las ondas de sonido entre el transductor, un reflector muy fuerte y la estructura objetivo, creando una imagen en espejo. Muchas veces cuando hacemos esa ecografía abdominal, como veis en la imagen, podemos tener ese artefacto de imagen en espejo. El siguiente, refracción. La refracción en muchas ocasiones tenemos que estar muy atentos, ya que nos produce un cambio de dirección de las ondas sonoras en los ángulos oblicuos, a medida que las ondas sonoras pasan por los tejidos. Es decir, aparece un movimiento y muchas veces no es una posición real, por lo que tenemos que hacer varios planos a la hora de hacer la ecografía. Bien, uno muy común es la sombra acústica. La sombra acústica se ve distal a estructuras altamente atenuantes que reflejan, dispersan o absorben la mayoría de las ondas de los sonidos, de los ultrasonidos. Es decir, son estructuras en las que no permite pasar los ultrasonidos o pasan muy pocos ultrasonidos, por lo que va a generar una sombra posterior. Típico ejemplo, la costilla. Una costilla va a absorber todos los ultrasonidos y va a generar una sombra posterior. En el caso, por ejemplo, de las litiasis, igual vamos a ver una estructura que no, con una sombra posterior va a absorber todos los ecos y va a producir una sombra posterior, como veis muy bien en la imagen. Y tenemos los realces acústicos, también llamados refuerzo acústico. Suelen producirse cuando el sonido viaja a través de una estructura llena de líquidos de baja atenuación sin impedimentos. Los ecos de alta energía que regresan al transductor cuando se crea una apariencia brillante y hiperecoica. Esto os he leído literal la descripción, mucho más sencillo. Cuando hacemos una ecografía, por ejemplo, imaginaros la eco que veis en la imagen, la vejiga. Los ecos sobre el líquido pasan súper rápido. ¿Y qué pasa? Que de repente se encuentran con estructura, pues esos ecos que está rebotando va a aparecer un realce acústico, porque ha habido un cambio de impedancia. Si va a haber ese refuerzo, ese realce acústico o refuerzo posterior, esa imagen brillante o hiperecoica en la parte posterior de una zona generalmente líquida. Poco más, hay unos cuantos artefactos más, pero estos son los principales. Espero que os haya quedado un poco claro los artefactos. Yo creo que con las imágenes que he colgado se ve mucho más claro. Así que poco más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.